Hola, bienvenidos a esta clase virtual de la asignatura Efectividad Personal. Hoy estaremos desarrollando el tema número 10 y el tema número 11, los cuales nos hablan sobre las inteligencias múltiples, las partes del cerebro y qué es los hemisferios que componen el cerebro y qué es el cerebro neocortical. Vamos entonces a dar comienzo a la actividad del día de hoy. Quiero darle las gracias por estar presente en el desarrollo de esta clase del día de hoy. ¿Qué son las inteligencias? Hoy vamos a desarrollar el tema número 10, el cual nos habla sobre las inteligencias múltiples. ¿Qué son las inteligencias múltiples? De acuerdo a la pantalla que tenemos compartida, las inteligencias múltiples son son aquellas que reconocen la diversidad de habilidades y capacidades. También podemos decir que las inteligencias múltiples, de acuerdo a su concepto, son aquellos que abarcan la capacidad o tienen la capacidad de elaborar y asimilar y entender información para utilizarlo en forma adecuada. También tenemos o podemos definir que está vinculada a saber, a escoger las mejores alternativas para realizar una cuestión determinada. Todo ser humano tiene un talento en su interior como tal. Eso podría ser también una definición directa sobre lo que son las inteligencias múltiples. Y por último, podemos definir que las inteligencias múltiples es aquel formato equitativo que al otorgarse a sí mismo un valor que en cualquier tipo de inteligencia tiene un objeto como tal o un sujeto como tal. Ok, entonces vamos a definir realmente qué son las inteligencias múltiples. Las inteligencias múltiples podemos decir que hacen referencia a un modelo de pensamiento que plantea la existencia de un conjunto de capacidades y habilidades que pueden ser desarrollados por personas en función de acuerdo a sus factores biológicos, personales y sociales. Este planteamiento como tal fue publicado por primera vez en el año de 1983 por el profesor Howard Gardner. Este científico y profesor, psicólogo norteamericano, investigó una serie de acciones a través de un apoyo que él recibió de la Universidad de Howard en los Estados Unidos, en el cual él se especializó en los análisis de las capacidades cognitivas. Él, a través de su estudio, pues diferenció y realizó una serie de investigaciones que determinó cuáles son los tipos de inteligencia múltiples de acuerdo al estudio que realizó este gran profesor y psicólogo norteamericano. Él clasificó las inteligencias múltiples de acuerdo a la capacidad de cada individuo y esta clasificación las definió de 8 tipos. Tenemos las inteligencias múltiples de visión espacial, tenemos la naturalista, tenemos la de lógica matemática, tenemos la lingüística, tenemos la musical, tenemos la cinética corporal, tenemos la interpersonal y la intrapersonal. Esas son esos son los 8 tipos de inteligencias múltiples que clasificó o determinó este profesor Howard Gardner. Vamos ahora a definir cada una de ellas. ¿Cuáles son las inteligencias múltiples? Vamos a dar inicio, vamos a definir cuál es la inteligencia lingüístico-verbal y a dónde se determina y a dónde se da. Es la capacidad de pensar de las palabras o en palabras y se utiliza en el lenguaje para comprender, para expresar y apreciar significado. Debemos considerar el dominio de la tetrada lingüística, la fonología, la síntesis, la semántica y la pragmática. Tenemos también la inteligencia musical, que es la capacidad de disfrutar la música a través de la voz humana o con diversos instrumentos. Tiene como sus componentes medulares el tono, la melodía y el ritmo. Tenemos la inteligencia matemática,
que es la capacidad de razonamiento lógico, cálculo matemático, pensamiento numérico, capacidad para resolver problemas lógicos, darle solución a diferentes problemas, y tiene también la capacidad de comprender tanto conceptos abstractos o a través de razonamiento y comprensión de relaciones, los cuales permiten calcular, medir, evaluar o proporcionar una hipótesis determinada y efectuar operaciones matemáticas complejas. Tenemos también la inteligencia espacial visual, la cual es la habilidad que percibe de una forma un objeto. Determina la capacidad para formarse como modelo mental de un mundo espacial, y para maniobrar y operar usando este modelo tridimensional, los cuales nos permiten percibir imágenes externas o internas, recreadas y transformadas o modificadas para recorrer el espacio o hacer que los objetos lo recorran y puedan producir o decodificar información gráfica. La finalidad, pues, de esta inteligencia es de percibir la forma y plasmarla en diferentes actividades, tanto de gráficas, plásticas, entre paréntesis podemos decir pintura, esculturas, trabajo cerámico, etc. Tenemos también la inteligencia sinestésica o sinestésico, la cual es aquella que maneja la parte corporal y tiene como capacidad para, ¿cómo se llama? Enderezar o emplear a través del cuerpo diferentes formas diferenciadas a través de habilidades con propósitos expresivos, y se logra a través de metas. Tiene la habilidad para trabajar con objetos con movimientos finos a través de los dedos y de las manos, como aquellos movimientos gruesos del cuerpo, los cuales se desarrollan con facilidad en la parte de deporte, en la gimnasia y la danza. Tenemos las inteligencias personales. Según Gartner, estas inteligencias se estableció de acuerdo a las inteligencias que se interrelacionan una de la otra a través de la relación del individuo con la comunidad exterior, y también entiende que a través de un propósito del conocimiento del sí mismo como tal. Tenemos la intrapersonal, que tiene la capacidad para acceder a su propia vida de una manera sentimental, para efectuar discriminaciones entre los sentimientos y darles un nombre determinado, a utilizarlo para comprender y guiar su propia condición o conducta. También podemos decir que las personas se desarrollan a través de la capacidad introspectiva y de autoanálisis, logrando esta a estar atento según las indicaciones de forma apropiada, en el cual le puede gustar un trabajo en forma individual y tener tiempo para sí mismo. Ese es en el aspecto intrapersonal. Ahora, en el aspecto interpersonal, podemos decir que es la habilidad para notar y establecer las distinciones entre los individuos, su estado de ánimo, los temperamentos, la motivación y las intenciones. Esto se desarrolla a través de la capacidad para realizar actividades grupales, presentando empatía a través de la capacidad de identificar los diferentes problemas que pueda tener otros, actuando también como mediadores y fomentando las buenas relaciones dentro del grupo, adquiriendo características de líder. Acabamos entonces de desarrollar lo que son las 8 inteligencias múltiples o pensamientos múltiples que fueron estudiadas y desarrolladas por el psicólogo Howard Gardner. Tenemos también la inteligencia naturista, la cual se determinó, esta es la inteligencia más nueva, la que se ha estudiado más nueva, que fue a partir de 1995, en el cual se desarrolló este estudio,
y dice que es la capacidad para percibir las relaciones entre especies o grupos y tiene como objeto a aquellas personas la habilidad para observar, identificar, clasificar, reconocer y establecer distinciones y semejanzas a través de la naturaleza. En esta propuesta se desarrolla el interés por la naturaleza, el gusto por los experimentos y continuamente hacer descubrimientos novedosos en el ambiente. Son muy curiosos y están preocupados por la naturaleza. Son aquellas personas que les gustan las plantas, los animales, los fenómenos meteorológicos y los astros, y etcétera, etcétera, porque hay más elementos que componen esta inteligencia naturista. Ok, hasta esta inteligencia podemos decir que son las 8 inteligencias desarrolladas por este gran psicólogo como fue Howard Gardner. Cada elemento de estas inteligencias múltiples se determinan en el organismo o en las personas que desarrollan su inteligencia de manera general. Vamos a pasar a la segunda parte de este tema. Vamos a ver ahora qué significado tiene la función del cerebro. ¿Qué es el cerebro? ¿Qué función tiene el cerebro? Bueno, el cerebro como función es de controlar los diferentes movimientos voluntarios, el habla, la inteligencia, la memoria, las emociones y el proceso de formación que recibe a través de los sentidos, que una persona recibe a través de estos sentidos. Entonces, ¿qué será eso a través de estos sentidos? Bueno, el cerebro recibe un flujo enorme de información del mundo que nos rodea y los procesa y hace que cobre significado, organiza y controla el movimiento. Y además, dentro de las funciones del cerebro, podemos decir que están los de forma regular. Ellos regulan lo que es la temperatura corporal, la circulación sanguínea, la respiración y la digestión. Entonces, el cerebro, como función o como su concepto lo dice, es un órgano principal de nuestro cuerpo. Y sin duda es el órgano de mayor complejidad del reino animal. Sin él, no podríamos ser, o valga la redundancia, no podríamos ser seres vivos. No podríamos sobrevivir. ¿Me entiende? Y él como función principal es de controlar todos los movimientos de nuestro cuerpo. El cerebro se ubica en la cabeza o cerca de los órganos de la visión y de la audición y tiene forma de una nuez grande que pesa aproximadamente 600 gramos. Las funciones que realiza el cerebro se producen por la conexión de las neuronas a través de los impulsos electromagnéticos, aunque también se puede conectar mediante sustancias químicas. En líneas generales, el cerebro ejerce un control sobre el resto de nuestros órganos del cuerpo. También es responsable de la función de las emociones, del lenguaje, del pensamiento y la memoria. Específicamente, la función del cerebro la podemos dividir a través de dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Entonces, podemos decir que las partes del cerebro, el cerebro está compuesto por lo siguiente. Tenemos el lóbulo frontal, tenemos el lóbulo parietal, tenemos el lóbulo occipital, tenemos el lóbulo temporal, tenemos la médula espinal y tenemos el cerebelo. Estas son las partes del cerebro como tal. Tenemos que la corteza cerebral se compone por una sustancia gris y de neuronas que se conectan entre sí a través de esta corteza cerebral. Y ella está encargada del lenguaje dentro de esa corteza, la cual la podemos clasificar de la siguiente manera. Tenemos el lóbulo frontal que tiene como función la responsabilidad de planificar, de percibir, coordinar, controlar, razonar, ejecutar conductas y omitir juicios.
El lóbulo frontal izquierdo es el encargado de transformar lo que pensamos en palabras. También se encarga de las funciones motoras, de la memoria y también del lóbulo frontal izquierdo. Regula el comportamiento sexual. Regula el comportamiento sexual. El lóbulo parietal, este lóbulo se encuentra ubicado en la parte superior detrás del lóbulo frontal. Él controla las percepciones de los sentidos, el dolor, el tacto y ayuda también al entendimiento de las señales auditivas del tránsito, y gracias a él se conecta con la memoria. Tenemos también el lóbulo izquierdo, el cual se encarga de la comprensión del lenguaje escrito, el habla y de realizar cálculos matemáticos. En el lóbulo derecho tiene como función la parte motora del cuerpo como tal. Tenemos también el lóbulo temporal, que se encarga debajo del lóbulo parietal, y detrás del lóbulo frontal regula la audición y el olfato. También tenemos el lóbulo temporal dominante, que es el encargado de los recuerdos, de las palabras, de los objetos y los nombres. Tenemos el lóbulo temporal no dominante, en el cual él reconoce los sonidos y está relacionado con la memoria no visual. Los tres lóbulos antes descritos, el frontal, el parietal y el temporal, se encargan del aprendizaje del individuo como tal. El lóbulo occipital se encuentra en la parte inferior y posterior de la cabeza. Actúa básicamente en la visión de las formas y del movimiento. Cuando hablamos del cuerpo estriado, también como componente de las partes del cerebro, él tiene como función un núcleo estriado en el cual él recibe la información que emite la corteza cerebral. Tenemos el tronco encefálico, que es lo que llamamos nosotros el tallo, se encarga de regular la respiración, el sueño y el ritmo cardíaco. Cuando hablamos del cerebreno, en el cerebreno, él está encargado de regular la postura, los balances del cuerpo y el movimiento que nosotros le damos a nuestro cuerpo. Entonces, tenemos las partes como tal que componen el cerebro. Tenemos el tálamo, el cuerpo calloso, la corteza cerebral, el encéfalo, la médula espinal, el mesocéfalo, el puente de Barolio, la médula, y tenemos el tronco encefálico, los cuales componen estos tres elementos que lo vemos aquí. La glándula pituitaria, que va debajo de esta área de aquí, esta glandulita que tenemos aquí, y tenemos el hipocampo, que es esta partecita de aquí. Tenemos el hipotálamo, que es esta parte, esta puntico marroncito que tenemos aquí, y tenemos el tálamo, esto que está aquí. Estas son las partes del cerebro. Vamos ahora a continuar con el tema número 11, en el cual nos habla sobre los diferentes hemisferios que contiene el cerebro. El cerebro está compuesto por dos hemisferios. Tenemos el hemisferio izquierdo y tenemos el hemisferio derecho. Cada uno de esos hemisferios tiene una función que controlan las partes de nuestro cerebro. Entonces, ellos tienen su función. El lado izquierdo controla, es donde se dan la parte de los números. Tenemos los símbolos, tenemos la lógica, tenemos la expresión, tenemos la lectura, la escritura, el razonamiento y el aprendizaje en el lado izquierdo. En el hemisferio derecho nos controla solamente la imaginación, la creatividad, las emociones, los sentimientos, la intuición, tenemos la música y el espacio, el lado derecho. Entonces, nuestro cerebro se divide en dos hemisferios. Tenemos el hemisferio derecho, es aquella área que controla la parte izquierda de nuestro cuerpo. Se encarga de las percepciones y organiza el entorno como tal de nuestro cerebro. Se encarga de la ubicación espacial, temporal de las personas. El hemisferio izquierdo tiene una función como regular o regula la parte motriz del hemisferio derecho del cuerpo. Observen que estos dos hemisferios
el hemisferio derecho controla una parte izquierda y el hemisferio izquierdo controla otra parte derecha. Entonces, en el izquierdo, pues hay una regulación de la parte motriz del hemisferio derecho del cuerpo. Todo el hemisferio derecho del cuerpo controla esa parte. También recibe la información del medio externo y la procesa para su comprensión. Se encarga también de descifrar y hacer cálculos matemáticos y así como también determinar la música y el lenguaje. También regula el comportamiento del humano como tal. Vamos a ver ahora cuáles son las funciones del cerebro. ¿Qué funciones tiene el cerebro? El cerebro controla el comportamiento y el movimiento y procesa también la información sensorial, las cuales pueden llegar a controlar funciones homeostáticas como la presión arterial, los latidos del corazón y la temperatura de nuestro cuerpo. Entonces, aquí tenemos en este gráfico cuáles son las funciones principales del cerebro. El lado izquierdo nos controla las habilidades numéricas, razonamiento científico, el lenguaje escrito, el lenguaje hablado y controla la mano derecha. El lado derecho discierna de las formas tridimensionales, hay conocimiento artístico, existe la imaginación, los conocimientos musicales y controla la mano izquierda. Observen la diferencia. El lado derecho controla el lado izquierdo y el lado izquierdo controla el lado derecho. Esas son las funciones de los hemisferios, el derecho y el izquierdo, y como tal la función general del cerebro. También podemos decir que el cerebro está compuesto por neuronas, las cuales son células diminutas pertenecientes al sistema nervioso que se conectan entre sí y permiten las diferentes funciones del cerebro. Estas conexiones pueden ser o se pueden dar mediante impulsos eléctricos o a través de sustancias químicas. El cerebro posee alrededor de 100.000 millones de neuronas. También está compuesta por neurotransmisores, los cuales se encargan de múltiples tareas y funciones, los cuales hacen posible que estos neurotransmisores se conecten o contengan una serie de neurotransmisores que son sustancias químicas que liberan neuronas. Ok, vamos a pasar a la otra parte donde vamos a hablar qué es el cerebro neocortical. Este cerebro neocortical es el llamado también neurocortés. Es toda la masa que compone nuestro cerebro. Y este neurocortés es la estructura más humana. ¿Qué quiere decir esto? En él vamos a desarrollar el sistema nervioso, la cual o mejor dicho, se puede decir que es la región de la corteza cerebral que se relaciona con las capacidades que diferencian el ser humano de otros mamíferos, por supuesto, como por ejemplo el lenguaje, la imaginación o la capacidad de abstracción. Entonces, podemos determinar que está compuesto de la siguiente manera. Tenemos el lóbulo frontal, tenemos el cortés, donde se da la soma motor, esta partecita que ven aquí. Tenemos la cortés soma sensorial, que es esta parte de aquí. Tenemos el lóbulo parietal, que está en la parte superior. Tenemos el lóbulo occipital, que se da aquí en esta área. Y tenemos el lóbulo temporal, que se da en la parte inferior, con conexión a donde tenemos el bulbo raquídeo o la médula espinal. Y tenemos el lóbulo o el cerebelo, que está en la parte inferior del lóbulo temporal. Y tenemos la médula espinal, que va por la parte de abajo del cerebro. Eso es lo que compone el cerebro neocortical. Podemos también determinar que es una estructura en la cual nosotros como seres humanos nos conforma la mayor parte de la corteza cerebral. Concretamente es el 90% de ella. ¿Cuáles son las funciones del cerebro neocortés? El cerebro neocortés tiene varias funciones. Tenemos la función ejecutiva, en la cual es una capa nueva, especializada en nuestro cerebro, en el cual se nos facilita el poder llevar a cabo tareas como la resolución de problemas,
la toma de decisiones, la reflexión, la concentración, el autocontrol, la regulación del comportamiento social. Otra de las funciones del neocortés es el lenguaje y la escritura. El lenguaje, como sabemos, es una capacidad humana que nos sitúa pues por encima del resto de las especies como tal. Tenemos el proceso lector y la escritura, los cuales también responden a una serie de complejos o procesos que se dan en el neurocortés. Sin duda alguna, es una capacidad altamente sofisticada donde podemos asociar símbolos escritos y orales como un significado determinado. Tenemos otra función principal del neocortés, es la percepción sensorial. ¿Y qué se da ahí? Podemos decir o podemos entender que se relaciona ante todo cuando sentimos una gran capacidad. En él se regula y se favorece el área del neocortés. Prácticamente abarca todo el cerebro como tal, esa percepción sensorial. Tenemos también los automatismos motores. ¿Y qué será esto? Es cuando podemos escribir, conducir, tocar un instrumento o incluso caminar de forma erguida, de la forma automática y sin tener que pensar en ello. A pesar de que para esto o estas actividades se pueden realizar o pueden tener un uso a través de estructuras neurológicas como tal. ¿Y cuáles podrían ser esas estructuras neurológicas? Esa estructura neurológica podría ser el cerebelo, en el cual él se procesa posibles gracias a la neocortés. Otra de las funciones principales del neurocortés son las habilidades para el aprendizaje y la innovación. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esta función? Bueno, en ese neocortés, él tiene la capacidad para aprender y transformar todo aquello que aprendemos. Podemos crear, podemos hacer cosas nuevas y sin duda es un proceso muy elevado y distintivo al del ser humano. Es decir, aquellas personas que no nos limitamos solo a transmitir información o adquirir nuevas competencias. Somos capaces también de transformar la realidad y aumentar los conocimientos. Lo hacemos también a través de qué? A través de la observación, el análisis, la reflexión, las pruebas de ensayo y error y la innovación. Esta capacidad, lo de aprender y crear, nos ha permitido también avanzar como especie. Entonces, vamos a ver ahora las características del cerebro neocortés. Cuando estamos hablando de neocortés, estamos hablando de toda la estructura de nuestro cerebro. Cuando hablamos de neocortés, todo lo que compone nuestro cerebro y lo que está ahí dentro de esa parte principal de nuestro cerebro, los hemisferios. Entonces, vamos a ver ahora las características del neocortés. El neocortés tiene varias características. Aquí están viendo ustedes las tres principales. Tenemos la capacidad de razonamiento, en la cual pues tenemos en nosotros los seres humanos, es posible gracias a esta neurocorteza del cerebro como tal. Y esta área pues recibe o resulta una clave esencial para poder nosotros analizar las cosas. En él recibimos información, no tenemos la capacidad de reflexionar y de tomar decisiones a base de ver esta serie de dichos y procesos que se relacionan dentro de este cerebro como tal. Otra de las características principales que se dan dentro de ese cerebro neocortés, tenemos el lenguaje y las habilidades del cálculo. Por ejemplo, dentro de la corteza cerebral tenemos memoria a largo plazo. Vamos haciendo como una especie de grabación. Toda la información que obtenemos a través de los tiempos lo vamos grabando, y ahí va pasando a un recuerdo que vamos recordando. Esto es capaz en esta área. Y pues ella vincula una estrecha relación a través de las funciones que nuestro cerebro como tal se ubica en un sector específico. Vamos a ver ahora cómo está estructurado el cerebro neocortés. El cerebro neocortés se divide en varios sectores y los cuales son precisados y es bien estructurado. El primero nos habla sobre la capa
pleniforme externa, que es la parte más cercana o la estructura dentro del sistema nervioso. Dicho de otro modo, en esta capa o este periferio del cerebro, del neocortés, en ella tiene unas cualidades que se destacan, como es la comunicación celular entre varios sectores del sistema central, nervioso central. Hay una conexión de todo ese sistema central en esa área pleniforme externa. Cuando hablamos también, otra de las estructuras que tiene el cerebro neocortés es la capa granular externa. En ella, que es la parte interior de esa corteza, en ella hay células que se conectan entre sí a través de la capa pleniforme externa. Por lo tanto, existe en ella una comunicación intracelular y en ella hay una función o una característica que es especialmente para ese sector, donde está ubicada la capa granular externa. Otra de las funciones sería la capa piramidal externa, que es la parte, digámoslo así, es la tercera parte del cerebro neocortés. Es la principal característica de esta zona es el tamaño de las células. En ella se difieren en cuanto a su grosor y su espesor. También otra de las partes que tenemos la capa granular interna. En ella, pues, es la parte del cerebro neocortés que posee otras células que mantienen comunicación directa con diferentes sectores de nuestro sistema central nervioso. Su funcionalidad es vital para los procesos internos que se desarrollan en ella. Hablamos de la capa puliforme, que también es otro de los componentes que componen este neurocortés. En términos generales, podemos decir que es donde ella se envía la información hacia una sustancia blanca del cerebro, por lo cual esta tiene como función la transmisión de información. Entonces, en resumen, podemos decir que la parte del cerebro o neocortés está de la siguiente manera. Tenemos las funciones principales con sus lóbulos cerebrales. Tenemos el frontal, que es este que tenemos aquí. En él se da razonamiento, los movimientos, las emociones, la atención, el lenguaje. Y en el parietal, que es este que tenemos aquí, él nos controla el tacto, el gusto, el olfato, la presión y la temperatura. Tenemos el lóbulo temporal, que ustedes observan aquí. En él se controla la audición, la memoria y el aprendizaje. Aquí tenemos el tronco encefálico que va conectado entre el cerebelo y la parte inferior del neurocortés, que va unido prácticamente a la columna, vamos a decirlo así. Y aquí tenemos el lóbulo occipital que nos controla la visión. Tenemos el parietal que nos controla el tacto, el gusto, el olfato, la presión y la temperatura. Estas son las funciones principales de los lóbulos cerebrales, los cuales conforman las partes del cerebro del neocortés. Ok, apreciados estudiantes, hemos llegado al final de estos dos objetivos, el objetivo o el tema 11 y el tema 10, los cuales nos hablaron sobre las inteligencias múltiples, cuál es el concepto de cerebro, cómo está compuesto el cerebro, cuáles son sus funciones, qué es el cerebro neocortés y cuáles son sus principales componentes y cuáles son sus funciones. Esperamos pues que estos breves temas que hemos desarrollado en el día de hoy les sirvan a ustedes como complemento para entender lo que son las funciones y cuáles son las características de las inteligencias múltiples como tal. Los espero en la próxima clase, en el cual estaremos desarrollando el tema siguiente. Muchísimas gracias y por favor nos vemos en la próxima clase.